Decimos y cuando hoy estamos celebrando como día especial, este día para ustedes, yo creo que estamos celebrando la creación de Dios, estamos celebrando el diseño perfecto de Dios, estamos celebrando esa creación de Dios en la cual Él creó al hombre, creó a la mujer, creó la familia. Y le dio a cada quien su lugar en la familia, nos dio esa forma perfecta de buscarle estando en un lugar donde amamos y somos amados. En fin, yo creo que cuando celebramos este Día de las Madres, celebramos entonces el genio creador del Dios Todopoderoso, creador del cielo, de la tierra y todo cuanto en ellos hay. Así que cuando hablamos de ese tesoro precioso, es un tesoro que Dios moldeó, que Dios imaginó, que Dios hizo carne y hueso en cada uno de ustedes. Así que alégrense, porque son nada más ni nada menos que el fruto del genio creador de nuestro Dios. Claro, todas estas cosas, Dios es un Dios perfecto y todo tiene su propósito, todo tiene su porqué. Cuando Dios creó al hombre, inmediatamente dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y entonces sacó su costilla y sacó a la mujer. Y al sacar a la mujer, le dio su ayuda idónea, su compañera, esa que le iba a acompañar, se iban a acompañar mutuamente en la vida, pero además estaba creando en aquel momento a la que iba a ser un factor primordial en lo que era el levantarse de las generaciones que iban a venir después de ellos. Cuando hablamos de que estamos edificando una familia que conoce, cree y practica lo que dice Dios, lo que está en este libro maravilloso que conocemos como la Biblia, estamos diciendo que toda nuestra vida tiene que estar guiada por este libro. Como dice la palabra, que ella es lámpara a nuestro camino, ¿verdad? Es lámpara a nuestros pies, luz a nuestro camino. Y en ella nosotros vemos, como para todas las cosas de la vida, vemos instrucciones sobre qué significa ser mamá o cuáles son las responsabilidades de las madres. Tenemos muchos ejemplos, muchas hombres y mujeres de la Biblia que están aquí registrados con un propósito. Y hay un ejemplo de una mujer que, cumpliendo ese diseño especial de Dios, tenía esa necesidad, ese anhelo, ese fuego que le quemaba en su corazón por ser madre. Estoy hablando de Ana, la madre de Samuel. Yo voy a leer un momentico aquí en 1 Samuel, en el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1, vamos a leer el capítulo completo para que nos pongamos en contexto de lo que sucedía en aquel tiempo con esta mujer que yo les menciono, Ana. Dice en el versículo 1, hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, el Rateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, y a cada uno su parte, para que la ofrecieran a Jehová. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana,
aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que le destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me lo dio. Me dio lo que yo pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y esta mujer, Ana, después de haber estado todo ese tiempo con ese deseo de tener un hijo, que había llegado a tener incluso amargura en su corazón, que había sido
objeto de burlas de parte de la que la palabra llama su rival, por no tener hijos, ella finalmente se presentó delante de Dios y derramó allí su corazón, lo derramó con lágrimas, y finalmente Dios escuchó su oración y le dio a su hijo Samuel. Y fíjense que después de todo esto que sucedió, yo me imagino cómo sería el que alguna mujer hoy en día pasara por una situación similar y después de orar, después de clamar delante de Dios y tener finalmente ese hijo anhelado, porque ella pidió un hijo varón, además pidió un hijo varón, ella lo entregara en el templo para que simplemente sirviera a Dios todo el resto de su vida. Eso muestra, por un lado, esa enorme fe de Ana. Si nosotros leemos un poco más, nos conseguimos con que de ahí en adelante Ana todos los años le tejía a Samuel un traje de estos de sacerdote y se lo llevaba y hablaba con él. Sin embargo, dice la palabra que además Dios le bendijo con varios hijos más, creo que fueron 5 hijos más, unas hijas y unos hijos. Y Dios, viendo la fidelidad de Ana, bueno, simplemente la bendijo. Una de las cosas extraordinarias de nuestro Dios es que cuando nosotros derramamos nuestro corazón delante de Él, y yo creo que hay algo especial en la oración de una madre o de una mujer que quiere ser madre. Yo creo que Dios hace cosas extraordinarias, y como en este caso hemos nosotros visto muchos, pero muchos casos. Yo recuerdo una pareja de amigos que eran, primero él fue compañero de estudio mío, después fuimos compañeros de trabajo, somos compañeros de trabajo, y una pareja muy temerosa de Dios, que buscaba a Dios intensamente. Pero ella en su juventud tuvo una operación de apendicitis y su aparato reproductivo quedó afectado. Y el doctor le dijo que definitivamente no podía tener hijos. Bueno, ellos llegaron y adoptaron a un niño. Y ese niño se convirtió en su hijo amadísimo. Pero después de, creo que fueron algo así como 12 años, algo así, de repente Dios hizo el milagro extraordinario y les dio un nuevo hijo. Les nació un hijo. Y bueno, ahora tienen sus dos hijos, pero yo creo que Dios bendijo su fe, Dios bendijo su entrega a ese hijo que no era hijo natural de ellos, pero lo convirtieron en su hijo. Esto me hace recordar un pasaje que está en Isaías, que está en el capítulo 54, el versículo 1, que dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Sabemos que nos dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Que cuando Dios permite algo en nuestras vidas y cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros seguimos su voluntad, todas las cosas, las que son una bendición clara y hasta aquellas que no son una bendición clara, aquellas que parecen una desgracia, Dios las convierte en una bendición. Y cuando, en el caso de mujeres o parejas que no llegan a tener hijos propios, si nosotros creemos a la palabra de Dios, y aquí dice que más son los hijos de la desamparada que los de la casada, nosotros tenemos que creer que Dios le da a todos hijos por los cuales poder luchar y poder interceder delante de Dios.
Ayer yo estuve en un evento, oye, extraordinario, un evento de One Hub, el Hub Conference 2018, y había muchísima gente, gente que está trabajando en favor de los niños en el país, para evangelizar a los niños, pero una buena porción de ellos, yo estuve en una reunión de pastores que hubo allí, trabajan mucho con hijos que están en situación de calle, algunos en familias que no están bien estructuradas, son familias disfuncionales. Y yo oía los testimonios que daban mis hermanos y mis hermanas allí, y yo le agradecí a Dios, primero por la entrega de ellos, que están dedicados a ese trabajo, pero después ver ese amor, esa pasión que ellos sienten por todos esos niños, y cómo esos niños se convierten de alguna manera en sus propios hijos, porque toda esa capacidad que tenemos de amar, toda esa capacidad que tenemos de cuidar, toda esa capacidad que tenemos de enseñar y de guiar a aquellos que se están levantando, bueno, en este caso Dios lo canaliza en estos hacia los que, teniendo unos padres naturales, no lo reciben. Y parte de la gran tragedia que nosotros vivimos en nuestra nación, cuando nosotros vemos los índices de criminalidad, cuando vemos toda esta situación de madres adolescentes que se multiplica, cuando vemos las familias desfragmentadas, cuando vemos niños que a pesar de tener alguno de sus padres o hasta los dos padres, andan en la calle sin guía, sin dirección, vemos que hay una gran cantidad de personas que no están cumpliendo su responsabilidad como padres y madres. Porque finalmente es muy bonito cuando nosotros venimos y decimos feliz Día de la Madre a todos estos tesoros preciosos de Dios. Pero tesoros preciosos de Dios, esto involucra una enorme y tremenda responsabilidad delante de Dios. Una enorme y tremenda responsabilidad. Y tiene muchas facetas, muchas caras. Yo recuerdo ahorita una historia que escuché de una niña pequeña, 10 años, que estaba con su mamá en la cocina. La mamá estaba fregando después de haber comido, y la niña se le queda viendo a la mamá y le ve algunas canas, ¿no?, que le van saliendo. La edad no perdona, y si no se usa tinte, las canas se ven. Y la niña le pregunta: mamá, ¿por qué te salen a ti esas canas? ¿Por qué se te está poniendo el pelo blanco? Y la mamá piensa un par de segundos y le dice: lo que pasa es que cada vez que tú te portas mal, cada vez que tú me entristeces de alguna manera, una cana me sale en mi cabeza. Y la niña se le queda viendo, pensando, y le dice: ¿y entonces por qué mi abuela tiene toda la cabeza blanca? Cada una de nuestras acciones, cada una de nuestras palabras, cada una de las cosas que nosotros decimos o hacemos es una enseñanza que le estamos transmitiendo a nuestros hijos. Ellos siguen nuestro ejemplo indefectiblemente. Los hijos son un reflejo de lo que son sus padres, sobre todo en el hogar. Entonces, la altísima responsabilidad que nosotros tenemos y que las madres fundamentalmente tienen, porque vamos a estar claros, los hijos pasan más tiempo con sus mamás. Esa es la norma. Y en este tiempo, por ejemplo, en nuestra Venezuela, de tantos problemas, de tantas situaciones, donde, bueno, no hay un día donde uno no tenga una conversación con gente que se encuentra sobre lo caro que está esto aquí, sobre la situación de allá, que qué es lo que va a pasar, bueno, de todo. ¿Qué le toca a una madre y a un padre transmitirle a sus hijos? Yo esta semana fui a un supermercado
y no, estaba entrando en Farmatodo, estaba entrando yo. Y recuerdo que iba delante de mí una madre joven con un niño que tendría, no sé, 8 años. Y cuando yo voy detrás de ellos, se abre la puerta, la mamá dice una barbaridad sobre una situación que está, de las tantas que está sucediendo en nuestro país, pero no es que lo estaba diciendo, se lo está diciendo al hijo. Y como diciéndole, ¿qué te parece? Y yo decía, Dios mío, ¿qué le estará pasando por la mente a este niño a esa edad que tiene? Cuando la responsabilidad de la madre tendría que ser otra. Sobre todo, bueno, vamos a entender por un momento que esta es una madre que no conoce a Dios. Que esta es una madre que no tiene la bendición de conocer lo que dice Dios. Que no tiene la guía del Espíritu Santo. Podríamos de alguna manera decir, bueno, esa madre también necesita educación espiritual, necesita un cambio en su vida, necesita que el Evangelio de Jesucristo le alcance a ella. Y bueno, ahí vemos la tarea que todos tenemos como cristianos y como iglesia. Ahora, ¿qué sucede con las madres y los padres? No quiero dejar afuera a los padres que somos cristianos en relación con lo que nosotros sembramos en nuestros hijos, con lo que diariamente le transmitimos. ¿Qué dice Dios sobre esto? Bueno, yo traigo aquí algunas cosas, algunas instrucciones que Dios estableció. Voy a hablar de las madres en este caso, porque hoy es el Día de las Madres. Nosotros podemos ir por un momento a Tito, en el capítulo 2, versículo 4. Nos dice, dando instrucciones en general a miembros de la familia, en este versículo, el versículo 4 del capítulo 2 de Tito, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Es una instrucción, que amen a sus hijos. Vamos a ponerlas en el rol de madre en este caso. Aquí cuando se habla de la palabra amar, la instrucción es que amen. Ustedes saben que el amor hay varios tipos de amor. Y nuestros amigos griegos, cuando se tradujo la palabra al griego, cuando se utiliza la palabra amor, nosotros tenemos que buscar de qué clase de amor se está hablando. Porque hay el amor eros, que es el amor entre hombre y mujer. Está el amor filos, que es el amor filial. Está el amor ágape, ese amor que hay en medio de, por ejemplo, la familia de la iglesia. Y en este caso, la palabra que se usa es filiotegnos. Y filiotegnos es amor maternal. Que la instrucción es que tengan amor maternal con sus hijos. ¿Qué quiere decir el amor maternal? Bueno, aquí yo tengo varias acepciones de lo que quiere decir. Dice, por ejemplo, que se puede traducir como cubrir las necesidades de los hijos, comenzar una tierna relación, abrazarlos con amor, pero quizás la más significativa, la más importante de esas definiciones es hacer de cada uno de los hijos el preferido. Hacer de cada uno de los hijos el preferido. Esto para mí, tratar de explicarlo es complicado porque yo tengo un solo hijo. Nosotros, Xiaomi y yo tenemos un solo hijo y para nosotros es fácil porque todo el amor va hacia él, el amor maternal de Xiaomi va hacia él, mi amor de padre se enfoca en él. Ahora, bueno, tenemos el nieto también. Pero cuando hablamos de los hijos, yo me acuerdo que en una oportunidad yo le preguntaba a nuestra amadísima hermana Olguita de Pepe, porque ella tiene dos hijos varones. Y yo le decía, oye, Olguita, ¿cómo es eso? Porque
Yo quería que me explicara cómo era eso de tener 2 hijos, cómo hacía ella para repartir el amor entre 2 hijos. Y ella, ustedes saben que ella es así muy dulcita para decir las cosas. Ella dice, ay no, Carlitos, lo que pasa es que el amor no se divide, se multiplica. Yo, ajá, wow. Y no me quiero imaginar cuando son 3, 4, 5, 6, 7. Yo espero que sea eso, que se multiplica, porque la instrucción de Dios es que hay que hacer de cada uno de esos hijos el preferido. Que se sienta el preferido, que se sienta el amado. ¿Cómo es eso, Caroline? ¿Qué pasó, Juan Carlos? ¿Se divide o se multiplica? Se multiplica, bueno, gloria a Dios. Ese ser una madre de esta manera que lo describe la palabra, que exige la palabra, de dar ese amor maternal, hace de verdad que esas mujeres se conviertan en algo especial de Dios en la familia, en ese tesoro de Dios en cada familia. Cuando tenemos varios hijos, entonces tenemos que cuidarnos de tener algún preferido. Yo he leído que en algunos casos que siempre hay un preferido, pero de nuevo, estoy hablando de oídas, porque no lo he vivido. Pero sí sé lo que dice Dios. Y Dios dice que no deben haber preferidos, que cada uno de ellos debe recibir el mismo amor, la misma atención, los mismos cuidados, el mismo abrazo, lo mismo de alimentación, y que no sienta que hay una acepción de hijos en medio de la familia. Es una instrucción. Entonces, ¿qué diría yo? Bueno, los que tienen varios hijos tienen que autoexaminarse y revisarse cómo manejan ellos su relación con sus hijos, lo que le ofrecen y le dan a sus hijos. Yo les digo que esta responsabilidad de ser madre es una responsabilidad que es a tiempo y a destiempo. ¿Cuántas están de acuerdo con eso? Ese es un trabajo que no tiene horario, que es de todo el tiempo. La palabra de Dios nos sigue dando instrucciones. Si buscamos en Deuteronomio, busquemos Deuteronomio en el capítulo 6, los versículos 6 y 7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Voy a seguir leyendo. Y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, ¿de qué responsabilidad nos está hablando el Señor en este caso como madres y padres? ¿Cuál es la tarea que tenemos nosotros? Enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios. Es una responsabilidad de la cual Dios nos va a pedir cuentas. Y no es de vez en cuando, no es cuando de la iglesia para niños le mandan una tarea y a lo mejor tengo el tiempo de sentarme un poquito con mi hijo a ayudarle con la tarea y ahí compartimos algo. No, fíjense que aquí la palabra de Dios nos dice que debemos repetirla a nuestros hijos y hablarles de ella estando en la casa, andando por el camino, cuando se acuestan y cuando se levanten. Es decir, todo el tiempo, todo el tiempo. Y además dice que la debemos atar como una señal en la mano y
y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los judíos acostumbran, hacen como unas cajitas donde escriben la palabra y se las ponen en las muñecas y detrás de las puertas. Y nosotros vamos a algunas casas de familias cristianas y vemos que de repente en un sitio hay un salmo escrito, de repente hay otra porción de la palabra en algún lado. ¿Quieres que le diga que eso es una instrucción de Dios? Y si bien alguien podría decir, no, pero eso era en el Antiguo Testamento, porque ahora con el nuevo pacto la ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones, no en tablas de piedra, sino en de carne, han sido escritas en nuestros corazones por el dedo del Espíritu Santo. Y es verdad, y es verdad. Y si eso es verdad, entonces nosotros tendríamos que estar repitiéndolas en todo momento a nuestros hijos, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando estamos comiendo, cuando estamos en la casa, cuando estamos afuera. En todo tiempo tenemos que repetirle esto a los hijos. Porque dice la palabra de Dios, enseña al niño en su camino y aunque sea viejo, no se apartará de él. ¿Cuántas madres le enseñan la palabra de Dios a sus hijos? ¿Cuántas madres regularmente estudian la palabra de Dios con sus hijos? Estas son palabras que dejo en el aire, que caigan en el corazón de todos los que tienen que caer. Porque muchas veces nos pasa, como pasa con la educación secular, le dejamos eso a la escuela, que en la escuela le enseñen todas las cosas, pero la realidad es que la educación más importante es la que se da en el hogar. Y de eso la verdad es que en la casa yo lo viví mucho, porque Xiomi, una de las cosas que se dedicó fue a ser mamá con todas las letras, ¿no? Y más bien las maestras le decían a ella que no le enseñara tanto a Carlos, porque entonces cuando iba para el colegio se aburría, porque ya iba enseñadito desde la casa. No hay nada más extraordinario que cuando nos sentamos a la mesa, nosotros, como dice la palabra, tomamos los alimentos con acción de gracias. Le damos gracias a Dios por los alimentos. No es que hacemos una oración, no. Le damos gracias a Dios por su provisión, que es lo que dice la palabra de Dios. Y esto lo hacemos desde que los niños son muy pequeños, y nosotros nos reímos cuando nuestros niños dicen amén, que esa es la primera parte de la oración que ellos aprenden, el amén, y ahí empezar a comer. Terrible es que hayan hogares donde estas disciplinas no se aplican. ¿Cómo crecen nuestros niños? Si como está la situación, este mundo sabemos que está en manos del enemigo. Vemos como cada día, como dice la palabra, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y las cosas se han distorsionado. Vemos como uno de los objetivos preferidos del enemigo es la familia, y cómo se le trata de destruir. Vemos como yo recuerdo de mis clases de primaria, una de las frases más que me quedaron grabadas en la mente más sólidamente era que la familia era la célula fundamental de la sociedad moral y cívica. La familia es la célula fundamental de la sociedad, y no estamos hablando de una clase cristiana, estamos hablando de que la sociedad reconocía que la familia era la base fundamental sobre la cual se iba a edificar todo. Pero hoy en día la familia ha sufrido muchas tergiversaciones. Hoy en día hay luchas a lo largo y ancho del mundo por reconocer familias antinaturales. Sabemos que el homosexualismo es una plaga no de este siglo, es de muchos, pero en este último siglo se le está dando ese viso de naturalidad al que esto suceda.
y vemos cómo entonces, incluso en nuestro país, en el nuevo currículum educativo, se habla de diferentes tipos de familia. Se habla de la familia donde hay un papá y una mamá, de la familia donde hay un papá, de la familia donde hay una mamá, o de una familia donde hay dos papás o dos mamás. Y se le ve como algo natural. Cosa terrible que se está haciendo. Me viene a la mente el pasaje de la palabra que dice: ¿qué hay de aquellos que hagan tropezar a uno de esos pequeñitos? Que mejor le fuera ponerse una piedra de molino en el cuello y lanzarse al río, ¿no? Mucha gente no se da cuenta de que desde el punto de vista espiritual las consecuencias que estamos pagando son muy duras, pero las responsabilidades individuales no... ¿cómo es que dicen de los temas de los derechos humanos? Que no prescriben. Bueno, tengo que decirles que este tipo de hechos no prescriben. Solamente hay una forma en la cual una persona que ha sido el responsable de que un niño, una familia se destruya, tome un camino equivocado, la única manera de que ese crimen espiritual no le sea contado es que esa persona se arrepienta de sus pecados y acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador, y que la sangre de Jesucristo entonces le limpie todo pecado. A pesar de que a muchos les parezca injusto de que alguien que haya hecho mucho daño, que incluso haya sido el responsable de que vidas se hayan perdido, tenemos que decir que la gracia de Dios no mira sino el corazón de la persona, y si la persona se acerca a Dios con un corazón contrito y humillado, tiene la gracia de Dios que le puede rescatar. Esa es parte de lo hermoso y maravilloso de nuestro Dios, y nos hace recordar de que a pesar de que estamos en el mundo, no somos del mundo, y de que tenemos que evaluar todas las cosas en la dimensión en que la palabra de Dios nos hace que lo hagamos. Entonces, ¿quién tiene que enseñar la palabra de Dios? Los padres. Todo padre que es creyente tiene la obligación, la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. ¿A quién se la debe enseñar? A sus hijos, ¿verdad? ¿Qué debe enseñar? Toda la palabra de Dios. ¿Cómo la debe enseñar? A tiempo, con diligencia, ¿verdad? ¿Cuándo debe enseñar? Todo el tiempo. ¿Y dónde lo debe enseñar? En la casa, afuera, en el campo, en todo lugar, ¿verdad? Ok. Vamos un momentico a Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice allí: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta es otra instrucción de Dios hoy para las madres. Madres, no provoquen a ira a sus hijos. No provoquen. Eso no quiere decir que no va a haber disciplina, porque más bien dice: sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir criarlos en disciplina? Yo tengo aquí 3 pasajes bíblicos que más o menos nos ilustran esto, y los 3 están en Proverbios. El primero está en Proverbios 29, versículo 15. Y dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Le suena familiar esto? ¿Cuántos han visto un berrinche de un niño consentido que nunca ha tenido disciplina en la calle? Y las sociedades que están haciendo, las leyes de los países,
desautorizan a los padres, ¿verdad? Proverbios 19, versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hay que castigar a los hijos mientras hay esperanza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo es ese tiempo en el que hay esperanza todavía? Cuando están pequeños, cuando están siendo formados, porque llega un momento en una edad que puede ser variable, en que ya no hay forma de castigarlo. Si usted no le puso reparo, si usted no lo disciplinó, si usted no lo encaminó en el tiempo en que debía, después puede ser muy tarde. Instrucción de parte de Dios: castigar a los hijos en tanto que hay esperanza. Siempre tomando en cuenta que no debemos ni provocarlos a ira, ni apresurarnos para destruirlos. Eso quiere decir que nosotros no debemos ni castigar, ni, voy a leer de una vez el 22:15, Proverbios 22:15, la necedad está ligada con el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ajá. La vara el niño no entiende y él por naturaleza tiende a hacer cosas que no debería, y por eso está la madre, porque hoy estamos hablando de las madres, aquí está mi mami linda, que todavía me cuida porque me hace toda la mañana mi arepita, pero que cuando, como dice aquí, ya se me perdió. Mientras había esperanza, me corrigió. La vara de mi mamá era el palo de escoba. Tuvo que comprar varias escobas por ahí porque se le partía. Pero yo era muy tremendo, hermano. Yo era extraordinariamente tremendo. Y es más, llegó un momento que si el Señor no me agarra, yo no sé qué hubiera sido de mí, sinceramente. Pero bueno, el trabajo se hizo y bueno, llegó la corrección, y como fui corregido y el Señor llegó a mi vida, hoy me ven tranquilito. Gloria a Dios. Ahí hay que darle la gloria a Dios. Salmo 78, versículos 5 al 7. Él estableció testimonio en Jacob y puso la ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, que le notificasen a sus hijos, entonces puso ley en Israel, la cual mandó a los padres para que la notificasen a los hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, y que guarden sus mandamientos. Entonces, la instrucción es, de nuevo, enseñar a los hijos en su palabra. Que no solamente la reciban ellos, sino que estén preparadas para dárselo a sus hijos también. Y que no se olviden de las obras de Dios, de las grandes cosas que Dios ha hecho. Que no se olviden del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Asimismo, como les decía al principio y les leía en 1 Samuel lo que sucedía en el corazón de Ana, esa intensidad en el deseo, esa perseverancia en la oración de una madre,
siempre asegura una respuesta de Dios. Pero tiene que haber esa intensidad de deseo, esa perseverancia, ese derramar su corazón delante de Dios. Yo tengo, y disculpen, tengo que contarlo, un testimonio personal. Ya yo les dije que nosotros, Xiom y yo, tenemos un solo hijo, que es Carlos David. Y Carlos David para nosotros es un milagro de Dios. Xiom y yo nos casamos, y después de 6 años de matrimonio, queriendo tener hijos, no venía el hijo que anhelábamos. Y llegó un momento donde comenzó esa intensidad en el deseo, esa perseverancia de la oración en fe, ese derramar nuestro corazón delante de Dios en clamor. Si hay un tiempo en el cual yo recuerdo que ha habido clamor en nuestras vidas, es cuando nosotros le clamábamos a Dios porque nos diera nuestro hijo. Y yo lo he contado varias veces, Xiomi, en medio de eso, que nos poníamos a llorar los dos delante de Dios. Ella le decía a Dios cómo quería que fuera su hijo, que le pedíamos un hijo varón. Y le decía, bueno, que cómo quería, le pedía que fuera físicamente. Una de las cosas importantes que le pedía era que no tuviera la nariz del papá. Y Dios nos respondió, y nos respondió de una manera maravillosa. Yo recuerdo a nuestro hermano Pablo Romero, que por ahí Xiomi me mostró una foto de ese tiempo cuando fuimos bautizados, y aparezco yo siendo bautizado por Pablo Romero, que si hay un hombre que hubo en nuestra iglesia que era un profeta de Dios, era Pablo. La verdad es que Dios lo utilizaba de una manera extraordinaria. Y al final de sus años, Pablo comenzó a quedarse sin vista, y entonces él no identificaba a las personas. Y me acuerdo que estábamos todavía reuniéndonos en la casa del pastor Jan, y allí justamente en el foyer, antes de entrar al salón, lo saludamos. Pablo, ¿cómo estás? Era ya final en diciembre de la reunión. Y le dijimos, ¿cómo está la familia? ¿Cómo están todos? Y entonces él nos dice, y hablando de familia, su familia viene este año. Y nosotros, bueno, pero este profeta nuestro nos está diciendo que nos va a dar familia, y este año estamos en diciembre. Bueno, resulta que Carlos fue concebido en diciembre y nació en septiembre. Fue una cosa de esas maravillosas, unas confirmaciones de Dios. Entonces, Dios escucha el clamor de una madre que ora. Si hay algo poderosamente extraordinario, es la oración de una madre delante de Dios. Una oración, de nuevo, de esas intensas, una oración de esas perseverantes, una oración en la cual derrama una madre su corazón delante de Dios. Esa es una oración que llega allí directo y tiene respuesta de parte de Dios. Entonces, una de las tareas fundamentales de las madres cristianas es orar por sus hijos, orar todo el tiempo por sus hijos. Una de las palabras que utiliza este joven en la canción que le compuso a su madre es que la vea como guerrera. Bueno, y el campo donde guerrea una madre cristiana es el campo espiritual a través de la oración. ¿Cuántas madres, cuando sus hijos ya son adolescentes o jóvenes, y en esta Venezuela nuestra les llega tarde, cuánto no intercede, ora y guerrea porque Dios le traiga con bien a su hijo a la casa? Y Dios envía a sus ángeles poderosos a acampar alrededor de ellos y los defiende. Pero la razón fundamental por la que una madre debe orar delante de Dios es por la salvación de sus hijos. No hay nada más importante en este mundo, no hay nada más importante en nuestra existencia que la salvación. Porque de nuevo estamos hablando de muerte eterna o vida eterna. Y si tú amas
tanto a tus hijos, si amas tan intensamente a estos que Dios te dio para que los cuidaras mientras estuvieran aquí en la tierra, ¿cómo no vas a querer que ellos alcancen la vida eterna? Dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no porque sea una regla transitiva de que yo acepté al Señor y ya automáticamente toda mi familia es salva. No, lo que pasa es que la luz llega a ese hogar. Hay una antorcha que se enciende allí, una oración permanente por el resto de la familia, y la familia termina llegando porque Dios escucha nuestras oraciones. En mi casa yo fui el primero que llegué a los pies del Señor, y detrás de mí llegó toda mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, toda la familia. Hoy en día está escrita sus nombres en el libro de la vida. Entonces, nuestra oración y la oración de las madres, que es tan poderosa, tiene que primero enfocarse en la salvación de los hijos. Es el grito más importante que ustedes tienen que tener desde su corazón. Yo les voy a leer un pasaje que a mí siempre me ha impactado mucho, que está en 2 Corintios, en el capítulo 5, versículo 20. Dice aquí la palabra de Dios: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La palabra de Dios nos dice que todos los que somos cristianos, todos los que hemos aceptado al Señor, somos embajadores de Cristo. Y fíjense la forma en que lo dice: somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Ahora, ¿dónde es el primer sitio donde nosotros somos embajadores de Cristo? En nuestros hogares. Nosotros no podemos salir a predicar y alcanzar al mundo si en nuestros hogares, si en nuestra familia hay gente que está perdiéndose. Nuestra primera labor como embajadores está allí, cerca de los que Dios puso con nosotros. Es lo mismo, se trata de algo físico, pero lo podemos comparar. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos proveer, y primero para los de nuestra casa, que no podemos salir a estarle dando a la gente de afuera si en nuestra casa hay hambre, porque si no seríamos peor que un incrédulo. Así dice la palabra. Entonces, de la misma manera, si nosotros sentimos ese celo por las almas, sentimos ese deseo de predicarle y alcanzar a otros, tenemos que recordar que el primer lugar donde nosotros tenemos que hacer labor evangelística permanentemente es en nuestros hogares. Y si es una madre, mucho más. ¿Saben lo que es algo realmente terrible? Lo tengo que decir. Una madre que le consiente a su hijo que permanezca lejos de Dios. Y se lo consiente, porque es buena mamá. Tengo que decirle que eso es ser muy mala mamá. Si hay algo donde no puedes transigir con tu hijo, es en que él permanezca lejos de Dios. La palabra de Dios en Hebreos nos indica que nosotros debemos congregarnos. Es un deber del cristiano congregarse, no como otros, dice la palabra de Dios. Entonces, una cosa que le tenemos que enseñar a nuestros hijos, que es una obligación, el congregarse, el buscar de Dios en familia. Hay algo especial, hay una bendición extraordinaria cuando buscamos corporativamente como cuerpo a Dios. Dice la palabra de Dios que ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, de nuevo, si hay una responsabilidad para las madres, y estoy diciendo a las madres porque estamos hablando hoy de ellas, porque también es de los padres, es hacer todo lo necesario
porque la palabra de Dios esté permanentemente entre ella y sus hijos, que permanentemente esté, si es necesaria, una exhortación para que los hijos estén buscando de Dios, se congreguen. Y de nuevo, voy a ir hacia atrás. Dice la palabra de Dios que nosotros no debemos hacer que nuestros hijos se aireen, ¿verdad? Que no debemos ir contra ellos. Esto hay que hacerlo sin caer en ser fastidiosos. Hay que ser, como dice la palabra, manso como palomas y astuto como serpiente. Dios ha colocado en ustedes, además de su Espíritu Santo, un amor especial por sus hijos. Cuando ustedes vayan a hablar con sus hijos de la palabra, cuando les vayan a hablar de la necesidad de que ellos busquen de Dios, de que se den cuenta en que están jugando con la vida eterna, tienen que hacerlo con ese amor maravilloso que Dios ha derramado en sus corazones a través del Espíritu Santo. Y buscar que Dios les guíe en cada momento. Hay 5 pasajes que yo quiero dejarles para que cuando oren a Dios, cuando vayan a poner a sus hijos delante del trono celestial, los recuerden y se aferren a esos pasajes. El primero está en Isaías, en el capítulo 49, versículo 25. Unos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no quiere que tus hijos se pierdan, así como tú tampoco quieres. Pero el Señor, que los ama aún más que tú, no quiere que ellos se pierdan. Y cuando tú estás orando por ellos, el Señor está recibiendo esas oraciones y está poniendo a sus ángeles, y Él mismo está obrando para que tu hijo alcance la salvación. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muchas veces pareciera que lo que estamos haciendo, lo que le decimos a nuestros hijos, parece que cayera en saco roto, pero no. La palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra de Dios llega a esos corazones y tarde o temprano va a germinar y va a dar fruto. Nuestra iglesia está llena de ejemplos maravillosos. Yo recuerdo muchos. Recuerdo hijos de hermanos amadísimos que cuando se convirtieron en jóvenes parecía que su rebeldía los iba a llevar a perderse definitivamente, y los vimos por un momento como perdidos, y de repente la palabra de Dios germinó en sus corazones, y esa palabra que había sido sembrada cuando era niño, entonces él no lo olvidó, y comienzan a servir a Dios de una manera en que todo el mundo se queda sorprendido. Pero así obra Dios y así lo promete. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, es el último pasaje que voy a leer. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Quiere decir, si nosotros tenemos confianza en nuestro Dios, si nosotros creemos que Él es fiel a lo que Él ha prometido, sabemos que cualquier cosa que le vamos a pedir, Él va a escucharla y nos va a responder. Y nos va a responder de la mejor manera, que muchas veces no es de la manera que nosotros quisiéramos, porque Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestras necesidades, pero Él tiene planes que son mejores que los nuestros. Planes de bendición para nuestras vidas y para los que amamos, principalmente para nuestros hijos. Yo quisiera hacer algo para terminar este día de la madre, este día donde celebramos el plan perfecto de Dios en medio de nosotros.
Yo voy a pedir que nos pongamos todos de pie. Nuestra familia GCA, nuestra familia del Grupo Cristiano Apostólico, ha sufrido lo que ha sufrido todo el país. Nuestras familias, algunas se han atomizado, hemos perdido físicamente aquí gente que se ha ido para otros sitios, algunos se han movido toda la familia, otras veces los hijos se han ido, han quedado aquí padres. Vemos cómo la situación que vivimos tiende aún más a dividir a la familia. Pero hoy yo creo que nosotros tenemos que saber que Dios nos da muchas razones para tener esperanza. Independientemente de lo que nos diga el mundo, independientemente de lo que vean nuestros sentidos, nosotros no andamos por vista, ¿verdad? Nosotros llamamos a lo que no es como que si fuera. Y Dios, que entre otras cosas hoy nos recordó lo que dice su palabra, de que Él le da más hijos a la desamparada que a la casada. Sabemos que hoy posiblemente en medio de nosotros hay muchas madres que tienen lejos sus hijos, sea fuera del país o sea aquí en Venezuela. Pueden haber hijos que no tengan aquí a sus madres, sea porque han partido o sea porque no están aquí en la iglesia por la razón que sea. Y yo creo que es un buen momento para que ese amor ágape de Dios se derrame sobre nosotros, para que esa bendición y vida eterna que en algunos casos escondidos por muchas razones. Pero yo quiero hoy decirle a todas las mujeres de esta familia, el Grupo Cristiano Apostólico, que son preciosas para Dios y que Dios les ha puesto esa capacidad de amar, de dar de eso especial que Dios les ha puesto en sus mentes, en sus corazones, en su ser, que es parte del diseño de Dios. Y que le pidas a nuestro Dios maravilloso que te indique cómo multiplicar eso en otras personas que están necesitadas de eso que Dios ha puesto en ti. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar cada uno por su madre, por la mujer que tiene al lado. Oremos los unos por los otros. No voy a hacer una oración general, sino voy a dejar que cada uno haga su oración. Haga una oración que se escuche, que no solamente la escuche Dios, sino la escuche aquella persona por la cual lo estamos haciendo.
seque la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Yo quería saber si en medio de nosotros hay algún amigo o amiga que nos esté visitando hoy por primera vez. Si puede levantar su mano allí donde está. Alguien que nos esté visitando hoy por primera vez. Dios te bendiga. Alguien más que nos esté visitando. Aquí, por allá. No veo más manos. Me dijo entonces a ti en esta mañana, ese Dios del que hablamos es el creador del cielo, de la tierra y de todo cuanto en ellos hay. Pero sobre todas esas cosas maravillosas es nuestro Padre que tiene cuidado de nosotros. Dice la palabra de Dios que cuando estabas en el vientre de tu madre, allí puso Él su mirada sobre ti. Y Él te ha guardado, te ha guiado. Y hoy, bueno, te trajo a este lugar para que escucharas de su palabra. Nosotros fuimos creados con un plan maravilloso de Dios. Dios tiene un plan para tu vida. Pero hay algo que nos separa de ese plan maravilloso y es el pecado. Cuando desobedecemos a Dios, cuando hacemos lo que a Él no le agrada, nos separa ese plan de maravilloso. Y dice la palabra de Dios que todos hemos pecado. Y por cuanto todos hemos pecado, entonces hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y no hay nada que nosotros podamos hacer por nuestra propia cuenta para que eso cambie. Dios en medio de esto, y como nos ama tanto, hizo algo que aún mucha gente no entiende. Y es que Él envió a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en Él creyere no se perdiera, sino que alcanzara la vida eterna. Jesús vivió entre nosotros, vivió una vida perfecta y al final de sus días, Él murió en la cruz del Calvario con el propósito de pagar por nuestros pecados. Él mismo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie iba al Padre si no era a través de Él. Él dio su vida por ti como la dio por mí, la dio por cada uno de nosotros. Pero Él solamente espera una cosa de nosotros. Dice la palabra de Dios en Romanos que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Entonces es necesario que nosotros creamos en ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario y lo creamos en nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios que en el momento que nosotros hacemos eso, hay un milagro que ocurre. Nuestro corazón, que es un corazón de piedra, y en el mejor de los casos un corazón lleno de callos, es cambiado por un corazón de carne, un corazón conforme a Dios. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Entonces yo quiero hacerte una pregunta a ti que nos visitas hoy por primera vez. ¿Tú quieres aceptar a Jesús como tu Señor y como tu Salvador? Si quieres aceptarlo, levanta tu mano. Yo te voy a pedir, te voy a molestar por un momento. Te voy a pedir que vengas aquí hasta donde estoy yo. Yo sé que esto no es algo fácil, es algo, dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia, pero que los valientes lo arrebatan. Y este es un paso de valiente. ¿Cómo te llamas? Viviana. Yo te voy a ayudar a hacer lo que nosotros llamamos una profesión de fe. Uno de los pasajes que te dije es que dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Yo te voy a ayudar a decirle a Dios que crees en Él. Voy a hacer una oración para que tú la repitas. Hay algo en lo que no te puedo ayudar.
y es creer en tu corazón. Eso es algo entre el Espíritu Santo de Dios y tú en este momento, porque yo sé que Dios está tocando tu corazón. Entonces, simplemente como una niña, dice la palabra de Dios que de los que son como niños es el reino de los cielos. Olvídate de todo lo demás. Si quieres, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Señor Dios amado, Señor Dios amado, te doy muchas gracias. Te doy muchas gracias Por haberme traído a este lugar, por haberme traído a este lugar, por haber escuchado tu palabra. por haber escuchado tu palabra. Señor, quiero decirte que te necesito. Señor, quiero decirte que te necesito. Te necesito en mi vida. Te necesito en mi vida. Necesito que hagas algo especial conmigo. Necesito que hagas algo especial conmigo. Yo quiero confesar Yo quiero confesar delante de ti y de todos estos testigos delante de ti todos estos testigos que te he ofendido, que te he ofendido, que he pecado contra ti, que he pecado contra ti, pero no quiero seguir haciéndolo. pero no quiero seguir haciéndolo. Te pido que cambies mi vida, Te pido que cambies mi vida, que cambies mi corazón. que cambies mi corazón. Quiero poner delante de ti Quiero poner delante de ti todos mis problemas, todos mis problemas, mis angustias mis angustias y mis necesidades, y mis necesidades, para que tú como mi Padre para que tú como mi Padre te hagas cargo de ello te hagas cargo de ellos y me cuides y me cuides como hija preciosa tuya que soy. como hija preciosa tuya que soy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y voy a orar por ti ahora. Señor, te quiero dar gracias, mi Señor, por esta joven que hoy viene delante de ti, mi Señor, dando este paso de valiente, para confesarte como Dios y como Señor, para aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario como suyo. Yo te quiero pedir, mi Dios, que tu palabra comience a hacerse vida en ella. Tú dices allí, mi Señor, que vengamos a ti, todos los que estemos trabajados y cargados, que tú nos harás descansar. Yo te quiero pedir por todas esas cargas, por todas esas preocupaciones, por todas esas angustias, mi Señor, con que ella ha estado viviendo. Quiero pedirte que tú quites ese saco pesado desde sobre ella, mi Señor. Y ella sienta como tú, que eres su Padre, mi Señor, comienzas a tener cuidado de su vida de una manera especial. Tú dices en tu palabra que nosotros no nos debemos preocupar por nada, sino pedirte y decirte a ti todo en oración, pedirte y darte gracias, que lo primero que tú vas a hacer es darnos tu paz que sobrepasa tu entendimiento. Quiero pedirte que tu paz, mi Señor, guarde su mente, guarde su corazón, y que el gozo de la salvación, mi Señor, llene su vida de ahora en adelante. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, espero que lo que queda de este día, ahora en esta tarde, puedan compartir con sus familias, pueda esa bendición de Dios llenar sus hogares, llenar sus corazones. Le pido a Dios que este sea un día especial para todos y para todas. Le quiero pedir que su Espíritu Santo sane heridas que puedan haber en medio de las familias, que los corazones de los hijos vuelvan a los padres y que los corazones de los padres vuelvan a los hijos, y que este sea un día para recordar. Feliz Día de las Madres para todos. Misericordia eterna, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos.
soy, eres Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya. Te adoramos hoy, eres Señor, eres fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. De toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy.